Zancadas de solidaridad por el síndrome de Dravet. Genevilla se une a esta causa, a esta enfermedad, con una marcha solidaria el próximo 23 de junio. Pero nosotros queremos profundizar un poquito más en esta realidad invisible, la del síndrome de Dravet. Presentamos ya a la doctora Rocío Sánchez Carpintero, neuropediatra de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también a Patxi Berasategui, miembro de la Fundación Síndrome de Dravet. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, contadnos, queremos tratar de entender un poquito más esta realidad invisible, porque es verdad que es una enfermedad rara, que se desconocen muchísimas cosas a día de hoy, además no tiene cura. ¿Qué es el síndrome de Dravet? Para que lo entendamos, doctora. Para que lo entendamos, pues es una enfermedad neurológica de inicio en la infancia, ¿no? Este es el primer dato. ¿Y cómo se manifiesta? Pues inicia con crisis epilépticas, que tienen unas características un poco diferenciales. Son crisis muy largas, a veces solo de un hemicuerpo, y suele coincidir con fiebre o pues con vacunas o infecciones, con alguna alteración inmunológica, o bien ocurrir de forma espontánea. Y suelen empezar hacia el cuarto o sexto mes de vida, generalmente en el primer año. Cuando tú tienes un niño que se está desarrollando normal, no ha tenido ningún antecedente a lo largo del parto, de repente tiene una crisis epiléptica. Y bueno, las crisis epilépticas en los niños a veces no son graves y se pueden controlar con fármacos, muchas se pasan con la edad, pero no es el caso, ¿no? Hay algo más profundo, hay una alteración genética que hace que, además de las crisis epilépticas, que además son de bastante difícil control, pues el niño cada vez en su desarrollo no es que vaya perdiendo habilidades, sino que las va adquiriendo, pero de un modo cada vez más lento, de manera que cuando llega a una determinada edad, pues tiene una discapacidad intelectual, junto con pues, problemas de equilibrio, de coordinación motriz, a veces de alimentación, de sueño, y todo esto salpicado por muchas crisis epilépticas. Además, pues tienen hiperactividad, falta de atención, tardan en desarrollar el lenguaje, no todos lo desarrollan, la mayoría sí, pero bueno, van poniéndose en manifiesto dificultades que hacen de la vida de la familia pues una situación muy estresante, ¿no? Claro, sobre todo pensando, ¿no?, en el desconocimiento de la enfermedad, cuando esa criatura, ¿no?, con tan solo 4 o 6 meses de vida, enseguida vamos a conocer, por ejemplo, el caso de Irache, ¿no?, sí, de Genevilla. Ese desconocimiento realmente genera muchas dudas entre la familia, porque puede ser una crisis epiléptica, lo que comentabas, doctora, pero luego es verdad que puede ir avanzando y vas diciendo, ¿no?, igual se va a quedar ahí, o conforme va avanzando los meses, ¿qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo seguir detectando esta enfermedad? Patxi. Bueno, la enfermedad, la verdad es que yo puedo hablar de mi caso, pues Leire empezó a convulsionar a los 6 meses de edad, ¿no? Entonces, claro, al principio pues es como muy aparatoso, te asustas mucho, ¿no? Y es cierto lo que dice la doctora, ¿no? Pues que al principio pues aparentemente son convulsiones febriles que son bastante típicas en los niños, ¿no? Pero conforme va creciendo te vas dando cuenta, porque sigue convulsionando, con los medicamentos antiepilépticos no cesan. Y te vas dando cuenta cuando va cumpliendo 1 año que no anda, año y medio tampoco, a la edad de hablar pues que no habla, ¿no? Entonces ya vas viendo que hay un problema de fondo, ¿eh? Y entonces pues al final, pues en mi caso afortunadamente, a los 3 años y medio le realizaron un test genético y entonces descubrieron pues que había una mutación en un gen del canal del sodio y que originaba el síndrome de Dravet. Y eso, pues quieras o no, pues alivia, ¿no? Pero a partir de ahí pues empieza toda una vida pues totalmente diferente de a ver qué es lo que se puede hacer. Que no solo cambia, ¿no?, la vida de Leire en este caso, sino también la de los padres, la de las familias que tienen que adaptarse a esta realidad. Bueno, no sé si se pueden adaptar a esa realidad, ¿no? O vivir con ellos, saber integrarla vivir con ellos, ¿no?, en tu vida, porque no te queda más remedio. Probablemente Patxi podrá hablar mejor de esto, ¿no?, por la experiencia. Patxi, ¿cómo os cambió la vida no solo a Leire, sino también a vosotros, ¿no? Adaptar, no te llegas a adaptar nunca, ¿no? Porque tú realmente no sabes qué es lo que va a pasar.
cuándo un niño con Dravet va a convulsionar. Entonces, pues tienes que estar siempre alerta, tienes que tener siempre el medicamento de rescate para que cesen las crisis. Han sido muchos ingresos, mucho pues ir y venir, pues al final es la vida te cambia en cuestión de que tienes que ir a médicos y estar ahí, pues no es egoístamente, pero también da pena que como que si tienes más hijos, pues como que se quedan a un lado, ¿no? Porque centran muchas energías y además te absorbe, es una enfermedad que te absorbe y el día a día pues es así, ¿no? Pues es triste, pero bueno, pero es lo que hay. Acostumbrarte no te acostumbras, pero tienes que aprender a vivir con ello. Vamos a conocer el caso de Irache, ¿vale? Ella es de Genevilla, ahora el pueblo se ha unido, ¿no? Lleva ya muchísimos años unidos a esta causa, pero el próximo 23 de junio van a hacer una marcha solidaria para precisamente recaudar fondos y investigar sobre el síndrome de Dravet. Ella ya nació el 23 de junio, pero con tan solo 4 meses empezó ya a tener los primeros síntomas. Vamos a conocerla. El 23 de junio se celebra el Día del Síndrome Dravet o la epilepsia mioclónica severa de la infancia. Bueno, pues el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica, es muy severa, es una mutación en un gen, en el gen SCN1A, es farmacoresistente y bueno, y actualmente no tiene cura. Se desarrolla en el primer año de edad. Irache nació el 23 de junio y el 11 de octubre pues ya tuvo su primera crisis, no tenía ni 4 meses. Irache lo que le afecta, por ejemplo, es los ruidos muy fuertes e inesperados, los petardos, globos. Este síndrome es una de las epilepsias congénitas más severas y afecta a 1 de cada 16.000 nacimientos. El primer año sí que fue muy duro, los primeros años fueron durísimos porque eran muchas crisis, pero luego se le han ido espaciando en el tiempo. Entonces eso te da un poco más de, pues no sé, tranquilidad, ¿no? Porque no tienes tranquilidad, porque al final estás siempre viviendo con miedo, con angustia. Pero bueno, lo ves de otra manera, lo vives de otra manera. Pero bueno, es muy difícil porque es estar pendiente continuamente las 24 horas de ella. La edad de aparición de la enfermedad se sitúa entre los 4 y los 12 meses de vida, caracterizándose por crisis epilépticas. Hay algunos estímulos que desencadenaban en crisis y demás, y uno de ellos eran los petardos y los cohetes. Entonces, pues al principio no dijimos nada, nos íbamos el fin de semana de fiestas, nos íbamos por ahí, pues porque no estaría Irache en el pueblo y demás. Pero luego pues se enteró la gente y dijeron, no, esto no puede ser, y bueno, pues no se vende un petardo en Genevilla, ni se tira un cohete ni nada. La primera vez tiró un cohete de estos como con pompas o no sé qué historias, de lo cual tenemos que estar, pues vamos, agradecidos y encantados. Unos padres agradecidos a su pueblo, Genevilla, por volcarse una vez más ahora en la organización de una marcha solidaria. Es un paseo por una zona del pueblo que, es un paseo suavecito, de 1 hora y media o así, porque igual viene gente también con alguna necesidad que no se puede andar mucho. Y luego pues vamos a hacer pues un almuerzo solidario. Entonces pues aquí está todo el pueblo ahí hiperpendiente, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces se involucran al 100%. Estamos un poco atemorizados porque como es la primera vez que organizamos algo, pues decimos, igual viene hasta demasiada gente y no somos capaces de cumplir un poco con las expectativas, de lo que hemos organizado un poco. Pero bueno, el que venga será bienvenido y al final lo que se trata es de aportar un poquito, de sumar. Con motivo del síndrome Dravet y coincidiendo con el día, Genevilla celebra una marcha solidaria. Y pues la vemos ilusionada el día de su cumple, por suerte el día 23 es el día del síndrome de Dravet y encima cumple los años Irache y bueno, el día de su cumple es algo espectacular, o sea, es su cumple y es su cumple, en eso ha salido a madre. Invitar pues a la gente un poco que venga, ya te digo que por un lado estamos un poquito con bastante miedo porque decimos, ay Dios, porque el pueblo es el pueblo que es, y llegamos a lo que llegamos, que vivimos 70 personas. Entonces, pero bueno, ya intentaremos organizarnos un poquito aquí, a ver un poco lo mejor que se pueda y ya está. Una marcha en apoyo a todas las personas y familias con síndrome Dravet. Bueno, son los padres valientes de Irache, Juanjo y Elena, a quienes agradecemos que a pesar de la dureza de la enfermedad, nos hayan contado esta historia de esta manera tan personalizada. Doctora, la investigación es fundamental. La investigación es fundamental y estamos en un momento muy especial.
Mi vida de médico ha ido marcada por el síndrome de Dravet, de alguna manera. El primer paciente que yo conozco, lo conozco de mis guardias de residente, con crisis epilépticas de 1 hora de duración, 2 horas, ingreso en UCI, intentándolo manejar. No sabíamos qué tenía. Después, cuando se descubrió el gen, pues ya fue más fácil ir identificando a los pacientes y bueno, pues por estas casualidades de la vida, estaba en Inglaterra cuando se descubrió el gen y cuando vine empecé a diagnosticar niños con la enfermedad porque los sabía identificar, ¿no? De hecho, hay niños que los he diagnosticado con la primera crisis. A los 4 meses dices, esto tiene que ser un Dravet, miras el gen y lo diagnosticas, ¿no? Entonces, al principio utilizábamos fármacos que no se podían utilizar. Eran bloqueantes de canales de sodio, pero el gen justo altera los canales de sodio. Si tú además los bloqueas con los fármacos antiepilépticos normales que tienen ese mecanismo, estropeas las crisis, tienen más crisis, van peor cognitivamente. Pues eso fue un primer paso fruto de la investigación del conocimiento del gen. Pero es que se han hecho ensayos clínicos con medicamentos nuevos, ¿no? En los últimos 5 años tenemos 2 medicamentos que han mejorado mucho el control de las crisis y ya hacia donde apuntamos es a modificar la expresión de la enfermedad, a alterar esas mutaciones, ¿no? De manera que se pueda expresar bien ese canal de sodio tan importante para estos niños, y hay terapia génica que ya se ha empezado a poner en marcha. Claro, porque ahora ¿qué tratamiento llevan? Pues llevan fármacos antiepilépticos que lo que hacen es disminuir la probabilidad de que tengan crisis. Algunos responden mejor, la mayoría, por mucho que le pongas, alguna crisis tienen, ¿no? Y luego pues intentas tratar el déficit de atención y la hiperactividad, a veces con fármacos, a veces de forma conductual, pero no puedes frenar ese no es un deterioro cognitivo porque no pierden habilidades, pero esa lentitud que les hace no ir aprendiendo al ritmo que deberían y acabar pues con un cociente intelectual con una discapacidad entre moderada y severa muchas veces. Entonces eso es lo que podríamos seguramente modificar, porque no es la epilepsia lo que produce la discapacidad, es la mutación en el gen. Entonces, bueno, pues hay mucha esperanza. Ahora mismo hay unos ensayos clínicos que han hecho fuera de España, pero que van a llegar a España en breve, que modifican la expresión del gen. Hay otros que introducen con un vector un promotor del gen, que eso ya está en marcha en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, pues estoy llena de esperanza a las familias, por supuesto, a los niños que padecen la enfermedad y a los médicos que nos vamos a encontrar con una enfermedad que antes era devastadora y que podemos ir convirtiendo poco a poco pues en otra cosa, ¿no? Porque no hay que olvidar que estos pacientes tienen un riesgo elevado de muerte súbita asociada a epilepsia, y eso es lo que te hace tenerlos que vigilar día y noche, las 24 horas. Y bueno, es que necesitan la atención, son personas dependientes durante las 24 horas del día. Totalmente. Pachi, dosis de esperanza, ¿no? Por lo tanto, lo que está comentando la doctora. Mucha. Yo la verdad es que año a año, pues yo no pierdo la esperanza. Sé que es lento, que cuesta, pero yo me doy cuenta, ¿no? Y miro pues desde la fundación, desde que echamos a andar hacia 2011, ¿no? Pues nosotros teníamos el objetivo claro, ¿no? Que el objetivo primero que teníamos era encontrar un medicamento efectivo para mejorar un tratamiento efectivo para los niños. Y el segundo es pues que haya un mundo sin Dravet, ¿no? La Fundación desde sus orígenes ha apostado por la investigación, porque, como ha dicho la doctora, es clave la investigación. Y siempre ha apostado por intentar unir a investigadores, a neurólogos, a empresas farmacéuticas, para colaborar todos juntos, para así agilizar el tiempo, porque los tiempos demoran mucho, ¿no? Intentar así pues agilizar el tiempo para ser más rápidos. Queremos ser rápidos, no somos. Me hacía mucha gracia porque decía una chica neuróloga, decía, somos pacientes impacientes, ¿no? Y es verdad, lo que queremos es pues eso, y ahí seguimos y estamos para en eso, ello. El 23 de junio, Genevilla, Pachi, importantísima esa cita, ¿eh? Decían precisamente Juanjo, ¿no? El padre de Irache, no sé cómo será, ¿no? Estamos nerviosos, pero bueno, es un grandísimo día para remar todos por el síndrome de Dravet.
Todos juntos, es verdad, hay que siempre tratamos de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Estamos muy agradecidos a los profesionales, a las empresas, a los neurólogos, a los investigadores, pero también desde la Fundación pues tratamos de hacer pues eventos, merchandising. Tenemos un equipo de corredores que corren para la Fundación y eventos como se hace en Genevilla que aparte de los ingresos económicos que se puedan salir, pues es muy importante como el que nos estáis dando ahora, pues la oportunidad de que nos conozca la gente, y cuanta más gente, pues mucho mejor. Sí. Dorsales por Bizum, está apareciendo el número en pantalla. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Ese 23 de junio seguiremos hablando, por supuesto. Gracias, doctora Rocío Sánchez Carpintero. Y muchísimas gracias también a ti, Patxi Berasategui, por haber venido. Muchas gracias a vosotros. A vosotros.